Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 2, sesión número 2 de día viernes. Y esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a iniciar en este progreso de espacio abierto virtual y claro también de cierre de unidad número 2. Y bueno, vamos a empezar primero con una dinámica que nos va a ayudar a reforzar los temas de esta semana. Yo ahorita voy a compartir la pantalla y esta dinámica es con una plataforma que se llama Kahoot y aparecerá una liga, un pin de juego que ahorita ustedes irán observando. Nuevamente ahorita tú lo verás después en la grabación y trata de responderlo por ti mismo para poder, pues tú de alguna manera sondear eh, pues tu aprendizaje, ¿no? Que de eso se trata estas dinámicas, sondear qué tanto aprendimos, qué tanto tenemos que estudiar y reforzar para dominar los temas, de eso se trata. Un segundito. Para poder poner en fin. Voy a volver a compartir la página. Y bueno, empezaremos. Es una serie de preguntas muy breves, muy sencillas, que tienen que ver con esta semana 2. Y empezamos. La primera pregunta es, ¿qué es un texto? Esto también viene como parte de los recursos de esta semana. Revisa las respuestas y veamos si coinciden con lo que tú comprendiste acerca de esta semana, acerca de leer y escribir. Y un texto es composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura. Hay que recordar que un texto está hecho de símbolos. Esos símbolos son signos que podemos nosotros distinguir como letras, números. También aquí se incluye lo que sería los signos de puntuación, los signos de admiración, guiones, etc. ¿Ok? Ese sería el texto. Le doy la bienvenida a quien se acaba de conectar. Bueno, estoy haciendo una dinámica de una serie de preguntas y tú me ayudarás a responder si la sabes, Jessica, aquí en el chat de Zoom, a ver si la sabes. Esto es solamente para reforzar qué tanto aprendizaje hemos tenido durante esta semana 2. ¿Ok? Bueno, siguiente. La palabra texto, proviene del latín textus, que significa, se revisaron ustedes los recursos, se podrán familiarizar. De todos modos lo vamos a ver ahorita que avancemos más en la sesión, pero es muy interesante de dónde proviene la palabra textus, que significa
tejer, trenzar y entrelazar. ¿Ok? Bien. Esta dinámica es muy rápida. Ojalá nos pudieras acompañar. Es uno de los pasos para resumir. Esto me importaría mucho que lo tengan presente en los resúmenes que ustedes estarán elaborando, sobre todo para tener bien claro cuándo se resume. Sí, puede ser podría ser una opción, Jessica, pero más bien, conforme viene a los recursos, sería señalar solo, perdón, eliminar el material trivial. El recurso de Prepa en Línea nos indica que es eliminar el material trivial y con eso también podríamos nosotros tomar o señalar solo lo más importante. Muchas gracias por participar. Qué bueno que te animaste a participar, Jessica. Y bueno, vamos a seguir. ¿Qué es un conector? En esta semana, como recurso, viene el uso de conectores, pero estaría interesante saber si ustedes ya tienen idea de qué es un conector y cómo, bueno, y que lo incorporamos a un texto. Y son palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Eso es un conector. La siguiente sería, en la estrategia de lectura hay tres momentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían esos momentos en las estrategias de lectura? Estaremos leyendo esta semana y la otra, bueno, siempre en Prepa en Línea, pero sería una estrategia en la lectura. En la lectura, una de las estrategias que se aplica es antes, durante y después. Esto es, el antes es exploratorio, el durante es ya incorporados a la lectura y el después sería para reafirmar lo leído. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es una pequeñísima dinámica acerca de lo visto esta semana. Estaremos trabajándolo, lo voy a dejar compartir, estaremos trabajándolo muy continuamente, de manera que nos permita, bueno, sea un poquito más dinámico, pero que nos permita también reafirmar lo visto en esta unidad. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Y le pregunto a Jessica y que nos escriba aquí en el chat, ¿cuáles son o qué beneficios tú ubicas de la lectura? O sea, ¿qué beneficios crees que tenga el leer? Okay. En la actividad número 3 me empieza a tocar. Dice que la lectura te va a ayudar a trabajar la imaginación, te va a ayudar también a trabajar la concentración, al igual eh, la comprensión lectora, la creatividad, ¿no? Entonces, hay beneficios importantes en la lectura. Si su compañera también nos identificar más, yo añadiría que también nos ayuda a las habilidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento en nuestro vocabulario. No solamente emplear las palabras que siempre utilizamos, sino
saber que esas palabras, algunas de ellas tienen sinónimos, tienen antónimos. Entonces, al momento que nosotros en nuestra expresión oral estamos comunicándonos, pues hablamos de manera más extendida. Hasta los demás podrían decir, wow, nunca te había escuchado decir esta palabra. ¿Qué significa? Entonces ya tienes tú una palabra más añadida. Cuando estás escribiendo ya no te atorarías tanto en la escritura, en la redacción, porque ya tienes un repertorio más amplio de palabras para emplear. Y ese es el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Por eso a veces nos cuesta un poquito de trabajo hablar en público o grabarnos, etcétera, porque a veces no tenemos un vocabulario más amplio, está un poco reducido. Antes ayudaba mucho que nos dejaban buscar palabras en el diccionario. A mí me pasó mucho en secundaria. Eh, la profesora de español nos dejaba 20, 30, no me acuerdo si 50 palabras diarias por buscar. Y era pesado y era tedioso, pero la verdad es que si lo ves a futuro, eh, nos ayuda mucho, ¿no? A ampliar esta parte. Entonces, ahorita que están ustedes leyendo, sean palabras que no conocen, búsquenlas en el diccionario o simplemente copian, pegan y ya les sale el significado y dices, bueno, ya puedo emplear una palabra más, ¿no? En mi trabajo. La lectura también ejercita el cerebro. Recordemos que el cerebro, a medida que vamos nosotros creciendo o envejeciendo, nuestro cerebro se va deteriorando, es un proceso normal, pero podemos ayudar a que no sea tan agresivo o tan abrasivo si hacemos que nuestro cerebro trabaje. Por ejemplo, antes nos aprendíamos los números telefónicos de nuestros amigos, nuestra familia, etcétera, y ahora ya ni siquiera no sabemos el de nuestra familia. O sea, el de nuestra pareja, esposo, esposa, hijo, ¿no? O sea, ya todo está aquí en el celular y ya no haces que tu trabajo, tu cerebro se vaya esforzando. Eh, Fomenta el interés por conocer. Creo que estas lecturas que estarán estas semanas les va a ayudar mucho a esta parte del interés porque hay lecturas de acuerdo a su gusto, ¿no? A quien les guste la ciencia, pues hay cuestiones de ciencia ficción. O bueno, ya ni de ciencia ficción, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya es algo que está muy, muy presente. También de los multiuniversos, ¿no? Que también es algo que los científicos han estado trabajando, o de la movilidad, ¿no? Como derecho, o alguna lectura literaria, ¿no? Entonces, de acuerdo a su curiosidad, ustedes elegirán qué quieren conocer, ¿no? Y aumentar la concentración, porque es muy diferente estar viendo redes sociales a estar leyendo. Muchos en su actividad integradora aún no pusieron que la concentración es algo que ahí estaba haciendo como ruido, ¿no? Y y bueno, creo que ustedes, si se aplican en hacer un hábito de lectura, por lo menos de 10 a 20 minutos, así, de lectura, ya sea un libro físico, un libro electrónico, un blog de fuente confiable, pues creo que eso podrá ayudar y podrá ser una buena estrategia para aumentar la concentración y empezar a trabajar la comprensión lectora. ¿Qué más? Miren, algo muy interesante que viene en el recurso es esto. Lectura por gusto, no por obligación. Muchas veces pasa que nos obligan a leer. Yo espero que no se sientan así ahorita que están haciendo sus actividades. Perdón. Eh, Sino más bien ver estos aspectos positivos que va a tener la lectura en su vida como estudiante, en su vida como próximos profesionistas, en su vida con un nivel de trabajo, ¿no? Distinto al que ustedes
tienen, porque algunos están en la víspera, ¿no? De tener un mejor empleo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. La idea es que el gusto por la lectura lo disfrutes, como dice aquí, lo hagas tuyo, lo fomentes y aumentemos la cifra de lectores. Hay un estudio, bueno, todos ubicaremos el INEGI, que ahorita lo tocaremos, pero hay personas que se dedican también a hacer investigaciones y buscar en qué países leen más. Y me llamó mucho la atención que la lista la encabezara la India, que es un país con sobrepoblación, un poquito más arriba que nuestro país, y que China, ahí andan casi a la par de población mundial. Y creo que se deberá, yo creo, esta parte de la lectura a, a los modelos educativos, muy probablemente habría que ver, pero está muy interesante el por qué países con mucha cuestión industrial, ¿no? Como China, que son países que son muy industrializados, están leyendo, ¿no? Están invirtiendo aproximadamente alrededor de 9 horas a la semana, ¿no? Creo que no es tanto, sabiendo que un día tiene 24 y así, ¿no? Pero me llamó más la atención que también Venezuela está arriba de México en ese ranking. No menciona más por qué se dé estas situaciones, pero me impacta un poquito que de los 30 lugares, México ocupa el lugar número 24 y que solamente se invierte en lectura 5.5 horas a la semana. Eso quiere decir que el nivel, la inversión de tiempo en lectura es muy poco. Quizá ayudó mucho a levantar el nivel de lectores los libros que salieron acerca, pues libros de novela romántica, libros tales también como los de Harry Potter y toda la saga que existe de ellos, y otra serie de libros de género similar, y creo que eso captó la atención de los lectores, sobre todo en edad adolescente. Creo que hace falta, ¿no? Trabajar mucho en esta parte. Tenemos en cuenta los beneficios que tiene la lectura, pero bueno, hacemos los espacios para la lectura, ¿no? Creyendo que igual se pierde tiempo haciendo esa actividad, o cada quien tendrá su, su, su porqué, ¿no? De la lectura. Pero algo que me llamó mucho la atención es el INEGI, cuando hizo el censo de población en nuestro país, pues hace esta mención, la fuente viene del periódico El Economista, y dice aquí, a la baja la población lectora en México. O sea, en lugar de que aumente el que leamos, es todo lo contrario. Y la pandemia, muy curiosamente, vino a afectar la población lectora en nuestro país, ¿no? En lugar de que leyéramos, estamos más inmersos quizá en nuestro dispositivo que en la lectura, ¿no? Entonces, es muy curioso. También es curioso que leen más las mujeres que los hombres. Luego, quizá captó un poquito más la atención estos libros de novela romántica y ficción. Eh, ¿Qué más? Bueno, las personas leen más libros que quizá historietas o cómics, ¿no? El periódico bajó muchísimo. Antes yo me acuerdo que los hombres eh, en, en el transporte, en sus casas, leían mucho el periódico, ¿no? Ahorita ya es casi nula la población que lee periódico, y eso también pues afecta, ¿no? La lectura.
Se lee más ahora, como dice aquí, el 37.7%, pues revisa más páginas en internet, entra más a foros y a blogs, ¿no? Entonces, creo que esto es como un foco rojo en lo que está pasando en nuestro país acerca de la lectura y también impacta porque los niños en la educación primaria se hace una prueba, se llama PISA. Y estaba viendo hoy en el día que los niños no están teniendo comprensión lectora, no están entendiendo lo que leen. Entonces, en esas cifras, pues sale muy afectada, ¿no? Esa población. Y los datos son muy interesantes. Por ejemplo, puede ser que los niños ya están teniendo esta dificultad de comprensión lectora porque aquí en esta diapositiva dice los motivos para no leer. Y mucho dice la población no lectora. En el 83% declaró que no la llevaban a bibliotecas o librerías. O sea, si ustedes buscan en su zona donde viven, pues hay que ver si todavía hay bibliotecas, cuántos libros tienen. Y yo creo que va a ser muy bajo el nivel de libros que tengan. En la ciudad, en la Ciudad de México hay más bibliotecas, pero muchas veces no vamos porque los trayectos aquí en la ciudad, bueno, yo no estoy en la ciudad, estoy en el Estado de México, pues son así, ¿no? Dices, 2 horas de aquí a la biblioteca Vasconcelos, híjole, no, está complicado. Entonces, ya no vamos a las bibliotecas o bien a las librerías, ¿no? Ya mejor descargamos el libro o vemos la manera de obtenerlo, ¿no? Muchos de estos también, de los entrevistados, dice que el 79.7 dijo que sus padres o tutores no leen. Entonces nosotros somos el ejemplo de las demás personas que viven en nuestro hogar para que les llame la atención la lectura o no. Suelta que tú estás estudiando, pues puede ser este buen ejemplo de empezar a tener el hábito de la lectura. Y si lo tienes, muchas felicidades, que me parece muy buena opción la que has tomado de ser lector y creo que sería muy interesante que se pudiera compartir, ¿no? Yo creo que si los papás son lectores, los hijos también lo pueden ser, ¿no? En las cifras también indica que el 68.3% no veía a sus padres o tutores leer. El 60.7 decía no tenía libros distintos a los de texto, o sea, los que la SEP da o los que a veces en las escuelas piden comprar, ¿no? Nada más había sus libros, no había de novela, no había literario, no había ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también dice que, que cabe destacar que la falta de hábitos también viene de la escuela, o sea, la escuela ya no manda a leer, o sea, no es que mande de obligación, pero ya no pone a leer a los alumnos, o sea, ya lo que viene en el libro de texto es, ¿no? Y antes yo recuerdo que en secundaria y preparatoria me dejaban leer libros y tenía que entregar un trabajo respecto a ello. Hablamos del libro, no hablamos de 2 páginas o 3, ¿no? Entonces, creo que eso también es un dato importante. Eh, Aquí viene de una sacudida de decir, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿En qué estamos invirtiendo más en tiempo? Y sería muy importante hacer esta parada en el camino y tomar la lectura como un buen hábito que va a ser favorable en muchos sentidos. Y bueno, ya que acabé de leer esta diapositiva, no sé, se conectó a alguien, si me ayudaría mucho con su nombre, no sé si es Jessica o alguien más. Y sería muy interesante si puedes poner en el chat, claro, tu nombre para ubicarte. ¿Y qué opinas acerca de la lectura por gusto y no por obligación? Por favor, sería muy interesante leerte. Y bueno, voy a avanzar porque
a veces el tiempo se me va muy rápido y no quiero tomar más del que es. Ah, muy bien, Jessica. Creo que tenías problemas con la conexión. Espero esté más estable y bienvenida y espero nos puedas brindar una opinión acerca de esto de lectura por gusto y no por obligación. ¿Vale? Bueno, una de las preguntas del cuestionario que realizamos en la dinámica en Kahoot, una de las preguntas abarca qué es el texto y la respuesta está aquí, ¿no? El percibir signos que nos ayuden a entender el texto. La siguiente pregunta es ¿la palabra texto proviene de dónde? Del latín textus, que significa leer, transar y entrelazar. O sea que una letra con otra letra, con otra letra, nos va a dar el significado de una palabra. Y otra palabra con otra palabra y un signo de acentuación o un signo de interrogación nos va a dar otro significado, ¿no? Eso es lo interesante del texto. Personas que se dedican a ello van analizando las palabras, cómo se van entrelazando, conjuntando, y es interesante cómo estas palabras pueden tener un significado y expresarse en pasado, presente, futuro, en lo real, en lo imaginario, en lo histórico, en lo natural, en lo social, y que gracias a ellos podemos entender muchas cosas de nuestro alrededor, ¿no? Otra de las cosas del texto, antes de que nosotros empecemos a hacer, valga la redundancia, nuestro texto es que esté organizado. Aquí lo define primero como una palabra, un enunciado y luego un párrafo. La importancia de esto es que haya una unidad y coherencia para que lo dicho se entienda, ¿ok? Por eso es muy importante que sus actividades estén lo más ordenadas posible para que no se pierda la coherencia que se necesita al momento de estarlo leyendo, ¿no? Recordemos también, en esta estructura, todos los textos tienen un título y el título nos ayuda para poder observar de lo que va a tratar ese trabajo, ¿no? Ya con el texto nos podemos dar cuenta. Recordemos que, por ejemplo, la actividad integradora número 4, donde ustedes tienen que vaciar información en una plantilla, en el resumen y se pone el título, aunque lo pones arriba con el nombre del autor y el título de la obra, pues el resumen pide o la actividad pide que pongas el título y eso es muy importante. También en esa estructura debe de haber una introducción, un inicio o planteamiento. Esto nos va a ayudar porque va a tener va a construirse con base a la idea general y nos va a dar el punto de partida para entender de qué se trata. Ya en el cuerpo del texto, un núcleo temático o desarrollo, ahí viene el cuerpo textual del tema, o sea, toda esa información medular, importante, donde gira todo el núcleo temático, como dice aquí, pues nos va a ayudar, o más bien nos va a brindar una información esencial de lo que trata. Y por último está el final o cierre, que finalmente pues se van a presentar los resultados, las opiniones, los puntos de vista que el autor generó.
Por eso ustedes en sus actividades mencionan, o bueno, les piden las indicaciones que aprendiste, los nuevos conocimientos, etcétera, ¿ok? Siempre los textos se presentan de esta manera como viene marcado en la estructura. Cuando ustedes hagan sus actividades, procuren llevar este orden. No que una cosa esté arriba y otra cosa abajo y mezclada y todo, no, sino que haya un orden al momento que hacemos la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí su compañera nos comenta en el chat con la pregunta que se planteó y es, la lectura nos enriquece intelectualmente y nos ayuda a crecer como personas y nos llega a permitir disfrutar de momentos. Muy bien, muy acertada tu respuesta. Muchas gracias. Ahora, para continuar con esto, este es un ejemplo muy sencillo de cómo se estructura el texto, ¿no? El título habla es el bolígrafo. En la introducción es esta breve forma de adentrarnos a la idea principal, como dice aquí, y es cuándo fue inventado y quién lo inventó. Ajá. Y cómo fue que llegó a ese invento. Si se dan cuenta, son tres aspectos importantes que vienen aquí. Posteriormente, en el desarrollo, menciona Laszlo, que fue quien inventó el bolígrafo, pues se dio cuenta, ¿no? O sea, generalmente los inventos surgen así, ¿no? De la observación, surgen de un hallazgo no previsto, inédito, ¿no? Y surge un invento, ¿no? Y con esto, en el desarrollo, pues se menciona cómo fue que viendo unos niños jugando, pues se dio cuenta de cómo crear el bolígrafo. Por último, ya en los resultados que se obtuvo, pasaron 2 años, Laszlo, junto con su hermano y un amigo, migraron de un país para llegar a Argentina y perfeccionaron el invento que llamaron Birmome, que es, bueno, el conjunto de los nombres, ¿no? Es muy simple, no tiene gran información, pero la idea es que ustedes, como van a estar trabajando la otra semana con una información que detalladamente les pide introducción, desarrollo y conclusión, pues es muy importante que ubiquen la introducción, sepan qué es, qué contiene el desarrollo y qué contiene la conclusión, ¿de acuerdo? No se les olvide que siempre debe de llevar título y como ya lo mencioné, que debe ser ordenada y coherente, ¿ok? Si tienes alguna duda, Jessica, con mucho gusto, por favor, escríbeme o activa el micrófono como tú te sientas más cómodo. No, ninguna. Perfectísimo. Ahora, algo que hay que identificar son los tipos de textos y características. Recordemos que ustedes van a hacer la actividad número 3 con base a esto y que les pide que definan las características del tipo de texto seleccionado. Por ejemplo, si yo escogí científico, pues, ¿qué función tiene o qué característica tiene el científico? Si yo elegí literario, pues, ¿cuál es, no? Si yo escogí periodístico, de igual modo, y me falta el informativo, que también aquí viene. Entonces, este es un material de apoyo que viene en los recursos de la plataforma. Pero, entonces, bueno, yo quiero complementar, búscalo, características del texto literario, y lo añades ahí donde dice características del texto literario, ¿ok? No es de otra cosa más que características del texto que ustedes eligieron. Y claro, sugerencia siempre será que pongas la bibliografía, ¿no? ¿En qué página extraíste esa definición? ¿Correcto?
toda clasificación de los textos, de los tipos de texto son distintos. Ustedes lo podrán ver. Es muy característico cada uno. Por ejemplo, de los jurídicos, pues tiene un lenguaje muy puntual, muy ligado a la ley, a la norma, y incluso cuando hablamos con un abogado, su forma de expresarse es muy también a este lenguaje, ¿no? Jurídico, y no es con respecto al reglamento, respecto al artículo, ¿no? Entonces no hablan muy así y podemos identificarlo muy fácilmente, ¿no? Los didácticos son los que utilizamos al momento que estudiamos. También son muy característicos porque manejan un lenguaje científico, pero muy digerible para el nivel académico en el cual estamos estudiando. Entonces, todo va en función del uso que nosotros vayamos dándole, bueno, que vayamos nosotros usándolo, ¿no? Otra cosa que también quiero tocar en la sesión es la redacción. Perdón que tome agua, pero me seco horrible la garganta. ¿Cómo redactar? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es la ortografía. Algo que tenemos que destacar mucho en este módulo es generar una ortografía impecable. Diría perfecta, pero eso se va puliendo con la práctica. Pero la idea es que los errores que yo cometí en mi actividad integradora número 1, ¿no? Al momento de revisarlos, diga, no pueden volverme a suceder, ¿no? O sea, no puedo dejar oraciones donde tengo que poner una mayúscula y no la puse, ¿no? Donde ahí se me fue un dedazo, ¿no? O no puse adecuadamente el signo de admiración o el signo de puntuación, ¿no? Eso es lo primero. Pero para que nosotros empecemos a redactar, o como lo hacen los autores, es pensar en qué quieres escribir. Esto te va a ayudar mucho cuando tienes que mencionar estos aprendizajes, conocimientos o diferencias entre que ubicas de una cosa de otra, o por qué te gustó, o por qué lo elegiste entre otras lecturas, todo eso que te pide que generes pensamiento crítico, o sea, tus propias palabras, ¿ok? Y para empezar a redactar es importante que identifiques las ideas principales. Estas dos actividades se destacan mucho este punto, las ideas principales y secundarias. La actividad integradora 3 te pide ideas principales. La actividad integradora 4 te pide idea principal y también te pide ideas secundarias, ¿ok? Este es un ejercicio que esta semana también tiene que quedar muy bien implantado en ustedes para que en las actividades de la semana 3, bueno, les sea más sencillo poder identificarlas y hacer el desarrollo de las actividades. Eh, para poder hacer redacciones nos ayuda mucho hacer esquemas tales como el cuadro sinóptico, cuadros comparativos. Hay muchos tipos de cuadros, pero los más usados es cuadro sinóptico y mapa conceptual, ¿no? Para que no sea muy fácil organizar la información, no sea muchísima, pero tampoco se nos escape lo más esencial de un texto. Esto es en la parte de cómo redactar, viene ahí los recursos, pero nos ayuda mucho a redactar el utilizar marcadores textuales y discursivos. Les comentaba, no le tengan miedo a utilizarlos. Es solamente palabras que nos van a ayudar a unir una idea con la otra, porque tiene una función comunicativa. Simplemente es muchas veces al momento que estamos escribiendo ya no sabemos qué escribir o usamos las mismas palabras. Entonces los marcadores textuales lo que nos ayuda es a introducir el tema de un texto. Por ejemplo, puedes iniciar, no sé, cuando te dice, ¿por qué elegiste esta lectura a las demás? Bueno, puedes iniciar con alguno de estos 4 marcadores textuales, ¿no? El,
este texto, puedes elegir este, ¿no? Este texto trata de, ¿no? Acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez en los años 90, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque en lugar de que en ese momento o en esa fecha hayan disminuido, o sea, ya nulo, o sea, ya anulado ya el feminicidio en México o extinto, pues han aumentado, ¿no? En México, y no solamente en Ciudad Juárez, sino en toda la República Mexicana, el Estado de México encabeza el feminicidio, así, ¿no? Se trata de que te puedas explayar, pero con el uso de estas herramientas, que son los marcadores textuales. Eh, por ejemplo, cuando te dicen las diferencias entre una cosa y otra, puedes hacer el de hacer hincapié o demostrar, ¿no? Yo tengo mayor facilidad en hablar de manera escrita porque, y ya puedo elegir, ¿no? No sé, porque hay que destacar que la comunicación escrita pues no intervienen las emociones en ese momento como los nervios, a diferencia de la parte en la que estás grabándote porque no sabes cómo se va a escuchar tu voz o si se va a entender o si te están escuchando eh, sin problemas. Entonces aquí puedes hacer una cosa de demostrar que un recurso te es más favorable que otro, ¿no? Y ya, por ejemplo, también podrías utilizar, ¿no? En primer lugar, la comunicación escrita es esto y esto. En segundo lugar, y para terminar, me gustaría concluir que, y entonces así se ve más amplio la forma en cómo te comunicas, tanto oral como escrita, y se ve con un trabajo de mayor calidad, ¿no? Yo espero que se entienda y que ustedes lo puedan incorporar a sus trabajos y cuando yo los lea decir, bueno, sí lo está haciendo, ¿no? Lo está incorporando y creo que eso va a generarles que sus redacciones, que su comunicación oral pues también sea más amplia y más favorable, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a los marcadores textuales y este es un ejemplo. Eh, Aquí dice en la nube, en esta nubecita, dice los marcadores textuales sirven para estructurar el texto y guiar al lector, al igual para organizar la información en fragmentos, o sea, porque muchas veces hay textos que yo he leído que elaboran, que tajantemente ponen un punto y no va, o sea, puedes explotar más la idea o simplemente con una coma quedaría bien, ¿no? Entonces muchos así de, ya no tengo idea y punto, pero se oye muy como tajado ya eso, ¿no? Así de, ya, tajo lo corto. Y por ejemplo aquí, este ejemplito viene, dice, de este modo, y este es un marcador textual, está aquí hablando de demostrar. Dice, la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de la sociedad de Europa hasta la actualidad. Esta es una conclusión. Bueno, se cortó el tajo y no me di cuenta, pero ya estamos aquí nuevamente. Y retomando el punto, es solamente reforzar esta parte de su uso. Aplíquenlo en sus textos, no pasa nada. Digo, en un resumen no lo aplicamos porque estamos utilizando la misma forma en que escribió el autor, la misma manera que está empleando, las mismas palabras que está empleando, solamente estamos acortando información, pero es la misma forma en que él escribió. Cuando nos piden, menciona, di tus puntos de vista, concluye, etcétera, podemos utilizar esto, ¿no? O haz una crítica de esto, aquí podemos utilizarlo sin ningún problema. Esto es en cuanto a los marcadores textuales. Y algo que
pido mucho que revisen es cómo corregir un texto. En el recurso de la plataforma de esta semana, el recurso de apoyo menciona la corrección de textos. Hay dos momentos, el antes y el después, ¿no? El antes es obviamente pues, al momento que lo estoy construyendo y durante también cuando lo estoy ya por terminar. En el antes es primero, bueno, tener toda la información de primera mano, revisar el texto por primera vez, por eso hay varios momentos en la lectura, el antes, durante y el después. Y esa es la idea, ¿no? Perdón, Jessica, se me cortó la sesión, se me fue ahí con el tiempo que nos brinda Zoom, pero pues qué bueno que te conectaste, gracias. Y también dice, bueno, date estos momentos. Hay algunos que en sus estrategias de aprendizaje pusieron que la técnica Pomodoro, que es la técnica del tomate, es cíclica y, por ejemplo, trabajas 15 minutos, descansas 15 y así te la llevas por una hora. La idea es que el cerebro no se sature. Cuando trabajamos textos muy largos o con información detallada, fechas, etcétera, conceptos y demás, pues nuestro cerebro se satura y no encuentra los errores. Pero la idea es que antes de enviar el texto, nos fijemos en todos esos detalles. Es muy notorio cuando envían las actividades revisadas, o sea, que la revisas y la corriges, y cuando no, o sea, como ya acabé y ahí se va, ¿no? Yo les sugiero siempre, revisa tu documento antes de enviarlo. Se lo suelo poner en las retroalimentaciones. Y en eso también es revisar tu documento en voz alta, ¿no? Lee tu documento en voz alta. Ayudará mucho a poder detectar esas faltas de ortografía, ¿no? Que muchas veces en silencio no se perciben. También dice que te puedes apoyar de los correctores de ortografía. En este caso, Word tiene un autocorrector de ortografía que nos puede ayudar mucho a detectar. Digo, a mí a veces también se me va, ¿no? Porque, no sé, mi cerebro piensa y mis manos hacen, ¿no? Y se me va a ir rápido, ¿no? O a veces me pasa, no me acuerdo dónde va el acento, estoy distraída y no ubico el acento, entonces me ayuda el corrector de Word. Incluso si usas Google Chrome en tu navegador, también te ayuda a detectar faltas de ortografía, ¿no? La idea es que cuando revises tu documento digas, no, todo está mal, ya lo borro, me siento inseguro, lo borro, no, todo está mal, no, sino simplemente puedas ubicar los errores y corregirlos. Eso ayuda mucho. Por ejemplo, los autores que estamos viendo como Jorge Ibarregoitia, eh, Carlos Monsiváis, etcétera, todos los que están viendo, pues seguramente tuvieron, ¿no? Algunos ya fallecieron, y los actuales, pues han tenido faltas de ortografía. A todos se nos puede ir. De ortografía hablamos todo lo que es regla ortográfica y sintaxis, o sea, que esa oración no tenga sentido. Y los editores, antes de que ese libro salga a publicación para venta, pues hacen esa corrección, ¿no? Mira, esta palabra no va aquí faltó esto, aquí sugiero la coma para que se entienda mejor lo que el autor está tratando de decirnos. Y ustedes como autores de sus trabajos, pues tienen que revisar estos puntos importantes, que no se les vaya la ortografía. ¿Okay? Bueno, hay muchas cosas que tratar siempre en el espacio abierto virtual, hay muchos temas y a veces es irse muy rápido con todo.
y es de pasar a un tema a otro, porque la verdad me gusta tocar todos los puntos que vienen en los recursos y reforzar con otros más, pero bueno, ¿no? El tiempo a veces se va rapidísimo y algo que yo quiero tocar son las estrategias de lectura. Les pide ahí qué estrategias empleaste, etcétera, 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 y ojalá adopten estas herramientas para que les sea más favorable el hacer las actividades, que realmente en una comprensión de lo que se está leyendo, que es algo que les mencionaba hace unos minutos atrás, de la importancia de la comprensión lectora, o sea, que es, realmente haya un entendimiento real, total de lo que se lee, ¿no? Y eso aplica durante toda la lectura, en el antes, después y antes, durante y después de la lectura. Hay diferentes tipos, todo radica en su uso, en la finalidad que se aplique estas estrategias. Aquí en esta imagen que encontré se me hizo pertinente ponerla. Hay estrategias que están dirigidas a sintetizar información, que es lo que ustedes tienen que hacer, al igual que la estrategia que viene aquí, que es resumir, ¿no? Entonces yo tengo que buscar una estrategia de lectura que me ayude a resumir. Ajá. Porque hay estrategias de lectura que están hechas para inferir, ¿no? Hay estrategias de lecturas que están hechas en preguntar, en conectar o visualizar. No, esas no me sirven en este momento. Me ayuda a mí la de resumir. Entonces, si las ubicas, o bien si no ubicas alguna, pero necesitas más, acércate a la tutora. Seguramente ella les proporcionará más herramientas para estrategias de lectura. Hay diferentes, digo, en el recurso aquí de apoyo que viene en la plataforma, pues todo va a ser al momento en la aplicación. La idea es que cuando hagas tu actividad no te quedes así de, ya se me olvidó todo, ¿no? O vais a hacer tu actividad, leíste, estuviste ahí leyendo, y ya quieres hacer tu actividad y se te haya ya borrado el cassette, ¿no? Así muy antiguamente hablando, como que te hayan puesto ahí la tecla de borrado y se te borró todo, no. Eso es muy preocupante porque entonces no está habiendo una comprensión en la recuperación de la información, que esas son las estrategias de lectura, ¿de acuerdo? Aquí hice unos cortes de pantalla que viene en las estrategias, viene el antes, el durante y el después. Y por ejemplo, pues aquí viene, ¿no? En el antes puedes aplicar la revisión de la estructura, o sea, el texto, del conocimiento previo, si tienes alguna idea de lo que está tratando. Y en la parte de durante, bueno, la identificación de la idea principal, eso es esencial que ustedes la identifiquen. Te puede ayudar a subrayar, no es necesario que lo imprimas, viene, puedes hacerlo con la herramienta de marcador de textos en Word. Creo PDF también puedes hacer el subrayado. Y bueno, deducir el significado es tener como saber de qué trata. Y en el proceso de después viene, para recuperar la información, viene ya hacer el resumen, ¿ok? Entonces, el resumen está siendo una buena estrategia de, o una buena herramienta para que ustedes no se hace un examen como tal en cada finalización del módulo, pero es como si, bueno, yo aprendí, yo recuerdo, o lo platiques con alguien y digas, mira, yo leí estos artículos o leí este extracto del Principito y te cuento que esto, y aquí digas, ah, sí lo pude retener de mejor manera, ¿no? Y bueno, ya lo vimos en las preguntas, ahí nos ayudaste, Jessica, a participar. Y yo espero, bueno, aquí vienen también otras preguntas ligadas al resumen, pero espero que más claro esta parte de resumir. Y solamente quiero reforzar que no es comentar, no va con tus propias palabras el resumen,
sino va como lo escribió el autor, tal cual lo escribió el autor. Solamente vamos a quitar información trivial. Por ejemplo, esta autora, bueno, esta psicóloga educativa también comenta que debemos quitar el material que se está repitiendo. Por ejemplo, bonito, bonito, bonito. Si ya me quedó claro que es bonito. Una vez que yo ponga bonito, se entiende que es bonito, ¿no? O por ejemplo, si detalla con la silla, la mecedora, la mesa, el librero, la vitrina, la consola, etcétera, 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 yo pueda resumir con una palabra en plural que es muebles, que son todos esos, ¿no? O si es una secuencia de acciones como dice aquí, cortar, rasgar, pegar, ¿no? Y se añadiría brincar, correr, pegar, etcétera. Pues ponga yo una palabra que concrete pegar, brincar, etcétera, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Síntesis del párrafo por selección de la oración principal. Por ejemplo, la oración principal, perdón por el ruido, en la oración principal, pues podemos sintetizar información, ¿no? ¿Qué más debe ser? Algo que aquí nos está complementando su compañera en el chat es que dice que el resumen debe de ser breve, conciso, la descripción de un texto presentado de manera, los puntos claves e ideas principales. Exactamente. Tienes muy, muy clara la idea. Ya solamente me gustaría añadir a lo que dijo su compañera, es que es objetivo, claro y coherente. Por eso no podré ir con nuestras propias palabras, ¿no? Lleva una estructura muy ordenada de cómo hacer un resumen. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Y ya, nada más para concluir, estas características tienen el resumen. Lo toco mucho porque, bueno, tenemos dos actividades que hacer esta semana. La otra semana también volvemos a ver el resumen y en la semana 4 que finalizamos el módulo, también volvemos a ver lo del resumen. Entonces, nos tiene que dar muy, muy claro qué es el resumen. Por eso lo recalco bastante para que quede la idea bien, ¿cómo decirlo? Pues muy, muy claro, ¿no? Y bueno, lo que va a hacer es reflejar la información básica, no explica, no critica, no comenta si no es homogéneo, mantiene las normas gramaticales como lo escribió el autor. Si utiliza palabras así como raras, las seguimos manteniendo. Es coherente, ¿no? En coherencia hablamos de este encadenamiento semántico, o sea, por ejemplo, si hablan pasado, presente, futuro, es consistente el contenido característico, por ejemplo, Villoro lo maneja un lenguaje característico, igual Jorge Ibarregoita con la pinza, el canario, etcétera. O sea, cada autor maneja un estilo único en la manera de escribir, ¿no? Tenemos que entender que el resumen también nos ayuda a identificar información rápida sin perder el contenido original y que podemos hacer varios tipos de resúmenes. Los extractos, muchos vienen en investigaciones científicas. Podemos nosotros buscar los efectos de la vacuna los efectos de la vacuna anti-COVID de laboratorio AstraZeneca, ¿no? Que ahorita es algo que está comentándose mucho. Las investigaciones van a tener un extracto que es extraer, vale la redundancia, extraer lo más importante de ese texto para que al momento que yo lea ese cachito entienda de qué trate, ¿no? Ya con el título tengo una idea, por eso es muy importante el título.
pero el extracto me va a dar más información. La reseña es algo que van a trabajar la otra semana. Dentro de la reseña hay un resumen con ideas principales, pero aquí lo interesante de la reseña es que va a contener los comentarios críticos y opiniones personales. Aquí añadimos este elemento más, ya lo veremos. Y por último, bueno, están los de compendio, que solamente son pequeños resúmenes, donde se cuida la forma en que se escribe, y bueno, suele ser de tipo literario, ¿no? Es algo que quise agregar, y ya para cerrar, tenemos que tener en cuenta qué es una idea principal y qué es una idea secundaria. Digo, es mucha información, pero trato de poner lo más relevante. Todo es importante, pero lo más que utilizamos para hacer las actividades, ¿no? Y las ideas principales contienen la información básica de un texto, principalmente. Cuando yo lo leo, yo ya voy a entender de qué trata. Y aquí encontré este ejemplo, ¿no? Porque igual les van a pedir cuando vean, no sé, biología, etcétera, extrae la idea principal de cómo se alimentan los seres humanos, ¿no? Y en la idea principal aquí viene, los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Ok, somos heterótrofos, se me queda grabado, ¿no? Los seres humanos, como idea principal, somos heterótrofos. ¿Pero qué es un heterótrofo? Entonces, la idea secundaria viene a reforzar a la idea principal, o sea, como a definir, ¿no? ¿Qué es la idea principal? Y la idea secundaria acerca de esto dice, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos, ¿no? Ahora entiendo que yo como ser humano, mi nutrición es heterótrofa. Sí sabía que soy carnívoro, que soy también omnívoro, ¿no? Etcétera. Pero ya entiendo que yo no puedo generar proteínas, ¿no? Y las necesito eh, 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 comer de otro ser, ¿no? Entonces, de eso se trata la idea principal, la idea secundaria. Lean bien, si nada más pide idea principal, es una cosa. Si nos pide ideas secundarias, son varios aspectos. Si nos pide 3 ideas principales, esas 3 ideas principales las tengo que definir de esta manera. No es un enunciado enorme, porque entonces no estoy comprendiendo bien el texto. Es, es una oración pequeña, si se dan cuenta que es una oración pequeña, y que va a dar a entender pues de qué está tratando el texto, ¿no? Si me piden la idea principal de escuchar con los ojos a las muertas, bueno, tengo que tener claro que tiene que hablar sobre y ponerlo ahí, ¿ok? Si me está hablando de el texto de el nerviosismo de los héroes, de igual modo. Y así voy eligiendo con qué hacer mi actividad. ¿De acuerdo? No sé si tengas alguna duda, Jessica, sino para cerrar la sesión. No, ninguna. Me Perfecto. quedó claro. Muy bien. Eso está muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la sesión. Las actividades se empiezan a revisar el día lunes. Cualquier duda me pueden escribir y les deseo un excelente fin de semana, que les vaya muy bien. Que te vaya muy bien, Jessica, cuídate mucho Igualmente. y nos vemos en la siguiente sesión del día miércoles, si es posible que te conectes, ¿ok? Si no, estamos Sí, ahí en contacto. Pues muy sí, bien, gracias. bonita noche, hasta luego. Igualmente, hasta luego.